Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca hablar de dos noticias, una sobre Rafael Varane y esta conmoción cerebral de la que habla. La verdad es que no sé a qué se refiere. Habrá que leer el artículo y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y también sobre un supuesto acuerdo que existe entre Marcos Alonso y el Atlético de Madrid, ¿no? Partamos con el tema de Varane. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: la conmoción cerebral que lastró a Varane con el Madrid ante el City. Esos errores insólitos no cayeron del cielo. Rafael Varane, jugador del Real Madrid desde 2011 a 2021 y actual integrante de la plantilla del Manchester United, admite en una entrevista concedida en el diario L'Équipe haber sufrido conmociones cerebrales en partidos, con consecuencias directas en su salud y en su rendimiento. El futbolista francés de 30 años pide una mejor atención y una mayor prevención a los futbolistas y expresó su preocupación por un peligro aún poco conocido en el mundo del fútbol, el de los repetidos impactos en la cabeza que provocan microconmociones cerebrales. En el Manchester United nos recomendaron no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento. Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no dé cabezazos. Comparte el internacional francés, que también explica que después de una repetición de golpes en la cabeza, decir al día siguiente del partido que estás cansado cuando todo ha ido bien es más complicado. Muchas veces como jugadores no lo entendemos, ni siquiera pensamos en hacer una prueba. Por eso reconocer una conmoción cerebral y tratarla bien es un verdadero desafío, es un problema de salud real, incluso puede ser vital. Las cosas van cambiando poco a poco, pero aún podemos avanzar en este ámbito. Varane le explica a Vicent Marcelin que tomó conciencia de este peligro gracias al doctor Philippe Malafosse. Sí, he tenido varias conmociones cerebrales. Si repasamos tras los peores partidos de mi carrera, hay al menos dos en los que había sufrido una conmoción cerebral unos días antes, contra Alemania en los cuartos de final del Mundial 2014 y con el Real Madrid ante el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020. Rafael Varane explicó que tras la conmoción cerebral que sufrió en el Mundial de 2014, en el partido de octavos contra Nigeria, terminó el encuentro en modo piloto automático. Si alguien me hubiera hablado en ese momento, ni siquiera sé si hubiera podido responder. No recuerdo el partido después de este shock. Varane recuerda que tras la conmoción cerebral que sufrió contra Nigeria, sentí fatiga ocular. Mirando hacia atrás me pregunto, si hubiera sabido que era una conmoción cerebral, lo habría dicho. Aunque eso significara no jugar el partido, ni siquiera sé si hubo pruebas 10 años. ¿Cómo puedo medir en ese momento mi capacidad para jugar o no contra Alemania en cuartos? Tampoco se puede culpar a los médicos, es una situación un poco complicada. En 10 años nunca quise hablar de ello porque puede sonar como una disculpa y nunca quise que lo pareciera porque no lo es. El futbolista francés finalmente jugó el partido de cuartos contra Alemania tras sufrir la conmoción cerebral ante Nigeria. Me sentí disminuido, pero al final jugué y bastante bien, aunque perdí este duelo contra Matt Hummels por el gol del alemán, del que llevaba hablando al menos 4 años. Lo que nunca sabremos es qué habría pasado si hubiera recibido otro impacto en la cabeza. Cuando sabes que las conmociones cerebrales repetidas tienen un efecto potencialmente fatal, te dices a ti mismo que las cosas pueden salir muy mal. En ese momento no era un hombre de familia, pero hoy con 30 años y 3 hijos pienso diferente. Rafael Varane cometió un gravísimo error en el minuto 9 del partido que supuso el primer tanto del Manchester City. En central francés recibió un pase de Courtois y dentro del área grande se durmió en los laureles. Gabriel Jesús presionó la salida del conjunto blanco y acabó robando el esférico a un Varane que no consiguió recuperar la posición. El brasileño cedió a Sterling, que fuera de marca remató de primera para marcar a placer. En la segunda parte no iba a mejorar la actuación de Varane. Antes de llegar al minuto 70 no supo despejar el balón que llegaba desde el aire, con Gabriel Jesús acechando la posición del galo. Varane decidió ceder de cabeza y sin mucha fuerza a Courtois. El brasileño se adelantó y puso el 2-1. Quiero dar la cara porque esta derrota es mía, la tengo que asumir, tengo mi responsabilidad en esta derrota, lo habíamos preparado bien, pero los errores se pagan. Estoy triste por mis compañeros, dijo Varane tras el partido y sus 2 errores. A ver, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo creo que Varane no le puede echar la culpa a esta supuesta conmoción cerebral. Que yo entiendo, te pega el balón, en este caso te provoca un daño cerebral, es posible. Yo no digo que no sea cierto, pero no tengo conocimiento sobre este asunto. La verdad es que
estaría hablando de forma ignorante, ¿no? Así que prefiero no opinar sobre si es verdad o no es verdad el tema de la conmoción. Sin embargo, el nivel de Varane siempre fue paupérrimo. Yo a Varane nunca lo consideré un buen central. Lo que pasa es que, curiosamente, el nivel de Varane dependía mucho del nivel de Sergio Ramos. El más alto nivel de Sergio Ramos fue en el año 2000, bueno, en la temporada en realidad, 13-14, y luego de eso el nivel de Ramos fue bajando bastante. Sin embargo, se mantuvo a un alto nivel hasta el año 2018, y desde el 2018 para adelante el nivel de Ramos realmente empezó a empeorar bastante. Y fue ahí cuando el nivel de Varane comenzó a decaer enormemente. Y fue justamente en una de esas temporadas donde Varane jugó contra el Manchester City y se mandó esas dos cagadas. Yo lo recuerdo. A ver, yo creo que tú no le puedes echar la culpa a esa supuesta conmoción cerebral. Él dice que no es excusarse, pero yo creo que Varane es un jugador terriblemente sobrevalorado. Fue uno de los peores centrales que tuvo el Real Madrid, bajo mi opinión. Tú podrás pensar diferente. Para mí solamente fue un jugador que vivió bajo la sombra de Sergio Ramos, porque Varane no tenía marca, no sabía anticipar, no cabeceaba defensivamente, tampoco tenía cabezazo ofensivo, no era bueno en la presión, no era bueno en la salida, no tenía pelotazo. Lo único bueno que tenía Varane es que era muy bueno en el 1v1, ¿no? Cuando le echaban a correr el balón era la mejor capacidad de Varane. Pero también hay que recordar que Varane tenía otro problema, que es que Varane hace mucho tiempo se lesionó de las piernas y tenía como una inflamación, probablemente al periósteo, y se le inflamaban las piernas y no podía jugar. Y por esa razón es que Varane siempre se perdía partidos en el Real Madrid. Incluso yo me acuerdo que hace muchos, pero muchos años salió un artículo donde se decía que incluso Varane podía dejar el fútbol por este asunto. Pero nunca lo dejó y siguió jugando, y esa es la razón por la que Varane no rendía también a un alto nivel. Porque cuando Varane recién comenzó a jugar era un gran central, y yo lo recuerdo, hasta que sufrió esa lesión que lo tuvo como un año fuera, y después cuando volvió le costaba mucho jugar. Así que yo creo que el tema de Varane fue un tema físico. Varane sí siempre estuvo mermado por las lesiones, por esa lesión de las piernas, lo de la contusión, o en este caso lo de la conmoción, no lo sé, ya creo que sería hilar demasiado fino, pero para mí Varane fue un jugador muy sobrevalorado. A mí antes de la lesión, antes de sufrir esa lesión de las piernas, me gustaba mucho Varane, consideraba que era un gran jugador, pero luego de esa lesión, la cosa es que Varane fue un pésimo jugador, y la verdad es que Sergio Ramos lo único que hizo fue cubrirle todas las cagadas que se mandaba a cada partido, ¿no? Por lo tanto, para mí yo creo que no es una excusa el tema de la conmoción. Quizás podría haber hablado el tema de las piernas, que eso sí que fue mermante para su carrera, ¿no? Y pasando a otro tema, vamos a hablar del tema de Marcos Alonso. El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente: Marcos Alonso muy cerca del Atlético de Madrid. El FC Barcelona ya prepara el siguiente mercado de fichajes con un objetivo en la cabeza: aligerar masa salarial para poder inscribir a todos sus futbolistas. Uno que está muy cerca de salir sería Marcos Alonso, que pondría rumbo al Atlético de Madrid, según informa el larguero de la cadena SER. El futbolista madrileño no ha conseguido asentarse en el club azulgrana en estos 2 años. Esta temporada tan solo ha disputado 7 partidos, las lesiones han mermado mucho el rendimiento del lateral zurdo. El pasado mes de enero pasó por el quirófano para solucionar unos problemas lumbares y no ha vuelto a disputar ningún minuto, aún teniendo la alta médica desde principios del mes de marzo. El carrilero finaliza contrato este verano y se marcharía libre al conjunto colchonero, según explica la cadena SER, ya que las conversaciones entre el jugador y el Atlético van por muy buen camino. De producirse el fichaje, Marcos Alonso jugaría en el conjunto rojiblanco y en el FC Barcelona, así como hizo su padre entre los años 82 y 89. Además, el actual futbolista del Barça se crió en la cantera del Real Madrid, por lo que habría pasado por los 3 grandes equipos de España. A ver, mira, yo creo que Marcos Alonso no fue un mal futbolista. Obviamente tuvo sus cosas, ¿no? A nivel legal cuando era más joven, pero no vamos a entrar en ese tema. La cosa es que Marcos Alonso, cuando estaba en el Chelsea, tampoco es que haya sido tan malo. La verdad es que es un lateral que no tiene mucho, que nunca fue tan habilidoso, ni fue un lateral con desborde, ni mucho menos, pero ¿qué es lo que tenía Marcos Alonso? Y es que le pegaba muy bien a la pelota. Me acuerdo de los tiros libres que tenía en aquellos años, ¿no? Y le pegaba bastante bien. Me parece que ha sido un futbolista que ha tenido una carrera, se puede decir que bastante
bastante interesante, por así decirlo. Creo que ganó una Champions también con el Chelsea. Así que no ha sido un mal jugador, yo creo que ya está cerca del retiro y se va al Atlético de Madrid, se va a la cantera del Barça, porque todos sabemos que el Atlético de Madrid es la cantera del Barça. Y pues nada, ¿no? Lo mejor para este futbolista, que se siga recuperando, que siga mostrando un nivel, que por lo menos pueda jugar, ya que en el Fútbol Club Barcelona tuvo un nivel lamentable y también muchas lesiones. Entonces espero que se recupere, que tenga la posibilidad de jugar y que pues nada, ¿no? Al final termine repuntando, porque, a ver, yo creo que es importante que todos estemos bien. Tampoco hay que tirar tanta mierda a la gente, esa es la realidad de las cosas. Y espero que este jugador pueda volver a demostrar que es un gran futbolista, ¿no?